Es un honor para mí invitarles y darles la bienvenida a esta serie de programas que llevan por título Las razones de la democracia. El tema de discutir sobre los grandes problemas políticos de nuestro tiempo deriva de la necesidad de formar buenos ciudadanos, de colocar en el primer plano la problemática política de nuestro tiempo, entender qué pasa con la democracia, con el autoritarismo, y para ello el Partido de la Revolución Democrática ha establecido la necesidad de crear un espacio de reflexión. Así que para mí será un placer invitarlos a este viaje por el mundo de las ideas y de las instituciones. Aquí analizaremos cómo se forma la democracia y cuáles son sus problemas, qué significan los sistemas autoritarios y cuándo es que se establecen, cómo es que la izquierda tiene también un origen político e intelectual en un momento en el cual los derechos ciudadanos y los derechos humanos cobran gran relevancia. Tendremos también la posibilidad de reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sistema político y sobre los correctivos institucionales que es necesario plantear en nuestra sociedad. Queremos reflexionar sobre el populismo, sobre la geografía y la historia de este fenómeno político de nuestro tiempo. ¿Dónde surge? ¿Cómo evoluciona? ¿Cuáles son sus hipótesis y sus fundamentos teóricos, si es que acaso lo tienen? Queremos pensar en la posibilidad de construir una forma de gobierno alternativo y, por lo tanto, reflexionar sobre la teoría de los gobiernos sombra. ¿Cómo pueden ayudar a corregir los problemas que enfrentan los gobiernos en nuestro tiempo? Hablaremos también de la necesidad de instrumentar reformas, instituciones, prácticas civiles y culturas políticas que ayuden a fortalecer al sistema democrático. Vamos a incorporar a los nuevos actores de la democracia. Reflexionaremos sobre los insumisos, los indignados, la acción colectiva y los movimientos sociales que se caracterizan como expresión más relevante de las sociedades en conflicto. Estudiaremos ¿qué significa el voto y cómo ha evolucionado la idea del sufragio universal? ¿Cuándo las personas participan? ¿Dónde participan? ¿Y cuáles decisiones toman a favor del sistema político? Veremos una parte referida a los derechos humanos, a las titularidades y las garantías jurídicas que hacen posible que las personas puedan ejercer su derecho a la seguridad humana, la autodeterminación de la persona, qué significa la dignidad humana y todo esto cómo se articula con un proyecto democrático y de izquierda. Reflexionaremos sobre la política, cuándo surge la política, qué significa la política y cómo se distingue de lo político. Estudiaremos los partidos y los sistemas de partidos, cómo se articulan los ciudadanos con las instituciones, cómo se crea la gobernabilidad, qué significa la legitimidad. En fin, haremos una revisión muy rápida, pero no por esto no profunda, sino todo lo contrario, respecto a los grandes movimientos políticos de nuestro tiempo. Por ejemplo, el movimiento de las mujeres, lo que yo llamo la guerra más larga de la historia, una guerra silenciosa, pero que en los últimos tiempos ha significado un llamado de atención para la democracia. Así que estás invitado para acompañarnos todas las ocasiones que sea necesario para discutir de estos y de otros grandes temas y donde tú tendrás la palabra más importante. Soy Isidro H. Cisneros. El día de hoy vamos a iniciar un esfuerzo intelectual y político. Vamos a ofrecer un viaje por el mundo de las ideas. Trataremos de explicar cómo se ha formado la democracia desde la antigüedad hasta nuestros días, cuáles han sido los problemas que la han afectado. Revisaremos los principales autores, las teorías, las reflexiones que se han dado a propósito de esta forma de gobierno. Visitaremos distintos espacios
para reflexionar colectivamente sobre los problemas que aquejan a nuestros sistemas democráticos modernos e intentaremos ofrecer una reflexión documentada, pero al mismo tiempo al alcance de todas las personas. Como todos saben, la democracia se originó hace 2500 años. En la antigua Grecia, en la ciudad de Atenas, los individuos establecieron una forma de gobierno en la cual se preveía la participación más amplia de la sociedad. Los ciudadanos atenienses eran prioritariamente hombres mayores de edad y propietarios. Era una democracia directa porque allí se tomaban las decisiones a la luz del día. En el ágora se reunían aproximadamente 5,000 personas para decidir todos los aspectos que tenían que ver con el gobierno de la ciudad. La ciudad era identificada como la polis, la sede de la convivencia entre las personas libres. Todos los temas referidos al gobierno se ponían a discusión. Los únicos temas que no se ponían a debate eran los relativos a la guerra, al mando de los ejércitos y a la estrategia de los combates. Esos eran temas reservados para los expertos, los líderes militares. Pero de ahí en fuera, todo lo que tenía que ver con los impuestos, con la convivencia social, con las políticas del Estado, era decidido por los ciudadanos. La democracia tiene un origen etimológico. Se dice que está formada por dos palabras, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Desde entonces, la democracia ha significado el gobierno de la mayoría, el gobierno de todos, el gobierno del pueblo. Sin embargo, esta forma de gobierno ha evolucionado con los tiempos y con los siglos. Originariamente fue una forma de participación directa, donde los ciudadanos votaban y tomaban las decisiones. Y poco a poco, en virtud de la grandeza de las ciudades y la grandeza de las poblaciones, se fue transformando en una democracia representativa. Ya no se votaba para tomar las decisiones, ahora se votaba para nombrar a las personas que tomarían esas decisiones. La democracia ha sido teorizada por una gran cantidad de filósofos. Recordamos aquí, por ejemplo, a Tucídides, quien en su obra Historias nos recuerda lo que sin duda es el primer discurso sobre la democracia que conocemos con el nombre de la oración fúnebre de Pericles. Pericles era un abogado, un militar y al mismo tiempo un dirigente político, un excelente orador que se encargaba de transmitir la voluntad de la asamblea ateniense al conjunto de la sociedad. Y en esta oración fúnebre, él explica la importancia de la democracia. Nos recuerda que es el gobierno de la mayoría de la población y al mismo tiempo que es una forma de gobierno que se funda en las leyes. Decía Pericles que a diferencia de otras sociedades u otras sociedades-estado que existían en la época, los griegos eran una sociedad que se consideraba a sí mismo superior, porque las decisiones correspondían al conjunto de los ciudadanos, cosa que no ocurría en otros imperios y estados absolutistas, donde las decisiones correspondían o al monarca o a la persona encargada de llevar las riendas del poder, muchas veces de carácter despótico. Con los siglos, la idea de la democracia se fue transformando hasta llegar a la Revolución Francesa, donde diversos autores e intelectuales teorizaron y reflexionaron sobre el papel que correspondía jugar a los ciudadanos en la nueva organización del poder. De esta manera, en la Revolución de 1789 se discutió cuáles eran los derechos y las garantías que correspondían a los ciudadanos y cuál
debiera ser su papel en la formulación de las políticas. Por ello, se suele decir que la Revolución Francesa es también un punto de llegada de la moderna idea de la democracia. Diferentes autores como Jean-Jacques Rousseau consideraban que la democracia directa era la mejor forma de democracia, porque entre el individuo y el Estado no existían intermediarios y que cada uno, obedeciéndose a sí mismo, obedecía a todos los demás y en esa manera quedaba, como al inicio, igual de libre que siempre. Otros autores como John Locke, desde Inglaterra en este caso, en su obra Los dos tratados sobre el gobierno civil, se imagina la necesidad de una participación ordenada de los ciudadanos en función de las leyes. La idea de la soberanía popular y la división de poderes era algo que se discutía con mucha fuerza en este periodo. Un autor contemporáneo como lo era Montesquieu, que nosotros conocemos como el Barón de Montesquieu, Charles Secondant de Montesquieu, escribió una obra que se llamó El espíritu de las leyes. Y en ella nos recordaba la importancia de que el poder no estuviera concentrado en pocas manos, sino que era necesario que existiera un ámbito en el cual se produjeran las leyes, que él llamó el poder legislativo. Otro ámbito que procurara la administración y también la impartición de la justicia, que él llamó el poder judicial, y dejando en lo que llamó el poder ejecutivo la función del gobierno. Así, la teoría democrática fue desarrollándose también hasta llegar al continente americano, con autores como Alexis de Tocqueville, quien en su obra La democracia en América incorpora esta reflexión del gobierno del número, el gobierno del pueblo, la idea del pluralismo, la necesidad de que la democracia reflejara también la diversidad de puntos de vista que coexisten en una sociedad compleja por su naturaleza. Y así, la idea de democracia fue desarrollándose con el tiempo hasta llegar al siglo XX, en donde diferentes autores, como el gran filósofo de la política Norberto Bobbio, nos explicaron que sigue siendo la mejor de las formas de gobierno. Primero, porque se fundamenta en las leyes. Segundo, porque garantiza las libertades públicas y privadas del ciudadano. Y tercero, porque es una forma que se fundamenta en el consenso de los gobernados. Desde luego, muchos problemas han surgido con el tiempo. El propio Norberto Bobbio nos habla de las promesas no mantenidas de la democracia. Esta idea de que entre el ciudadano y el poder político no debieran existir intermediarios, y sin embargo en las sociedades modernas vemos que se han formado muchos grupos de interés e incluso que los partidos políticos se han constituido en un intermediario entre la voluntad de los ciudadanos y las decisiones del Estado. Otros autores como Giovanni Sartori reflexionan también sobre la democracia. Ellos consideran que aquello que la democracia es decir, la forma como funciona concretamente en la realidad del sistema democrático, no puede separarse de aquello que la democracia debería ser. Y por lo tanto entran en juego el tema de los valores. ¿Cuál es la libertad que debe garantizar al orden democrático? ¿Qué tipo de igualdad debe caracterizar a los sistemas que se fundan en la soberanía del pueblo? Y además el componente de la fraternidad entre las personas, lo que otros autores como Voltaire denominaron la tolerancia, es decir, el respeto y la aceptación de las ideas que son diferentes a las nuestras. Y es la democracia la que tutela las libertades públicas y privadas del ciudadano. Es la democracia la única forma de gobierno conocida que permite, si no que seamos todos iguales, sí que podamos aspirar a ciertos niveles de equidad y de inclusión social.
La democracia no busca cancelar las desigualdades en los puntos de partida, sino construir las condiciones para que la igualdad exista en los puntos de llegada. No importa si tu origen social es el de un campesino o el de un obrero. El sistema democrático debe crear el sistema de igualdad de oportunidades para que las personas puedan realizarse plenamente en las sociedades democráticas y pluralistas de nuestro tiempo. ¿Y qué decir de la tolerancia? Nuestras sociedades son sociedades muy intolerantes y uno de los temas que la democracia trata de resolver es cómo articular políticas del reconocimiento en donde las personas puedan disentir, puedan encontrar algunos puntos de acuerdo, de manera tal que el disenso se pueda convertir en un consenso en relación con los gobernantes. Entonces, en este viaje alrededor del mundo de las ideas y de las instituciones políticas, estudiaremos qué es la democracia y cómo se ha desarrollado. Y continuaremos con nuestras reflexiones y estudiando también la otra cara de la moneda, cómo surgen y se desarrollan los sistemas autoritarios, los sistemas totalitarios e incluso los sistemas populistas que tratan de ahogar este esfuerzo tan maravilloso que han significado los 25 siglos de desarrollo del orden democrático. Así que te invitamos a que sigas esta serie de programas. Perspectivas de la democracia. La democracia puede ser analizada desde las siguientes perspectivas: descriptiva, prescriptiva, histórica. Perspectiva descriptiva de la democracia. Formas de gobierno. Monarquía. Gobierno de uno. A diferencia de la monarquía y la aristocracia, formas de gobierno unipersonales, elitistas y excluyentes, la democracia es el gobierno de todos, de la mayoría, es el gobierno del pueblo. Perspectiva prescriptiva o axiológica. Desde la perspectiva prescriptiva o axiológica, la democracia sobre la base de juicios de valor es considerada como una buena forma de gobierno. Gobierno de la mayoría, porque es el gobierno de la mayoría. Gobierno de las leyes, es el gobierno de las leyes y que garantiza la libertad de la vida pública y privada. Perspectiva histórica. El lugar que ocupó la democracia entre las diversas formas de gobierno varían según las filosofías de la historia. Filosofías regresivas. Para las filosofías regresivas, la democracia ocupa el último lugar en una sucesión que va desde la monarquía, continúa con la aristocracia y termina con la democracia. Filosofías progresivas. Para las filosofías progresivas, la evolución política que proponen los antiguos pensadores sobre la democracia debe ser volteada de cabeza. Filosofías regresivas. Esta concepción está representada principalmente por el abogado y filósofo italiano Jean-Baptiste Vico. Él figura la siguiente secuencia: del estado felino al estado de las familias, y de este a la república aristocrática, y luego a la república popular, finalizando con la monarquía. Por su parte, el filósofo y jurista francés, el barón de Montesquieu, considera que mientras la república corresponde a los pueblos antiguos y el despotismo corresponde a los pueblos orientales, la monarquía es la más adecuada para los grandes estados europeos. Filosofías cíclicas. Para las filosofías cíclicas, la democracia es una forma de gobierno que pertenece al pasado. El pensador más relevante de estas concepciones es el filósofo alemán Guillermo Federico Hegel, quien afirmó que la primera forma de gobierno en la historia fue el despotismo, la segunda fue la democracia y la aristocracia, mientras que la tercera y más desarrollada es la monarquía. Perspectivas de la democracia. Bien, reiniciamos nuestro análisis sobre los sistemas democráticos, afirmando que la democracia representativa no es solamente el único tipo de democracia posible, sino que es, además, la mejor forma de democracia. Y para analizar esto, es necesario recordar que la democracia de las sociedades antiguas nació como una forma de democracia directa.
Entonces, democracia significaba literalmente el poder del demos, y no como ahora, que significa el poder de los representantes del demos. El mismo filósofo Jean-Jacques Rousseau, quien hizo un elogio muy importante sobre la democracia directa, reconocía que esta forma de participación popular solo era posible para sociedades que tenían una dimensión muy pequeña. Eran las famosas ciudades-estado que surgieron en Atenas durante el siglo V antes de la era cristiana. Pero a poco que se fueron formando los estados nacionales, la democracia fue adquiriendo una dimensión cada vez más compleja. Fue así como surgió la idea de la democracia representativa. La democracia representativa es una forma de participación popular que está intermediada con los representantes. En la democracia directa, los ciudadanos elegían y decidían sobre los temas que involucraban su vida cotidiana de manera directa. En las democracias complejas, pluralistas de nuestro tiempo, la democracia debe ser representativa, porque la representación sustituyó a la participación. A diferencia de la democracia directa, la democracia moderna o de tipo representativo, el soberano ya no es el pueblo directamente, sino que el soberano está representado por el conjunto de los ciudadanos. No es casualidad que como fundamento de las democracias modernas y masificadas se encuentre como un sustento las declaraciones universales de los derechos del hombre y del ciudadano, que eran desconocidas para las democracias directas. Y esto es así porque la democracia moderna reposa sobre una concepción individualista de la sociedad. Individualista en el sentido en que la democracia moderna titula la dignidad humana, esa capacidad de las personas que les hace valer por el simple hecho de existir. También la idea de la libre autodeterminación. Cada ciudadano representa un voto y ese voto está configurado a través de la razón y las necesidades del individuo en la particular. Los derechos humanos es otra característica de esta concepción individualista de la sociedad y de la democracia, porque esos derechos se configuran como un paquete de garantías y de titularidades que corresponden al ciudadano. Y así es que actualmente se ha llegado a la conclusión de que existen 5 elementos que son característicos de la democracia moderna. El primero es, como ya dijimos, su carácter representativo. Los ciudadanos votan para seleccionar a sus representantes. En segundo lugar, es un sistema político que está limitado por las leyes. Impera no el gobierno de los individuos, sino el gobierno de las legislaciones. Estas democracias tutelan al pluralismo y la multiplicidad de enfoques y la creatividad que existe al interior de la sociedad civil. La democracia representativa genera una igualdad de oportunidades y de condiciones entre los ciudadanos. Promueve la idea del asociacionismo, es decir, el ejercicio de esas libertades públicas y privadas que permiten al ciudadano vincularse con otras personas para construir asociaciones, partidos y formas de expresión de las demandas en la sociedad. Es importante que en una democracia representativa los ciudadanos buscan construir la mejor forma de organización política que sea posible. Y es por esto que en las democracias modernas el voto no es directamente para decidir, sino para elegir a quienes habrán de decidir. Y es así que la democratización se va a referir más a una extensión progresiva del derecho a elegir libremente a los representantes. En la democracia representativa, el principio de la soberanía del pueblo se traslada al alargamiento del derecho al voto para toda la población hasta llegar a configurar el sufragio universal, libre, directo y secreto. Un tema relevante para las democracias representativas de nuestro tiempo es la calidad de los representantes. Y aquí se presenta la idea de Platón de que las democracias deben ser sistemas donde gobiernen los mejores,
los que están preparados y aquellos que representan de mejor manera los intereses sociales. Por eso Platón hablaba de la necesidad del rey filósofo, alguien que interpretara de manera muy directa las necesidades sociales. En síntesis, el desarrollo de la democracia no puede ocurrir si no se desarrolla una serie de controles democráticos, es decir, una forma de poder ascendente que vaya desde la esfera de la política, es decir, el individuo como ciudadano, hacia la esfera de lo social, es decir, la persona como parte de una multiplicidad de estatus y de roles sociales que desempeñamos todos los días como profesores, padres de familia, asalariados y gente que se preocupa por su sociedad. No olvidemos, por último, que la democracia representativa es una forma de organización política que también se hace acompañar de distintas instituciones de la democracia directa. El referéndum, el plebiscito y la consulta popular son instrumentos de participación directa para que los ciudadanos puedan expresar su sentir sobre los problemas nacionales en tiempo real. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado con aquellas políticas y estrategias muchas veces impulsadas por los gobiernos que buscan hacer un uso político de las consultas ciudadanas. Desde la antigüedad, un tema preocupó mucho a los teóricos de la democracia y era el papel de los demagogos en los sistemas políticos. Y estas consultas a modo, hechas al vapor, sin ninguna reglamentación y a mano alzada, muchas veces en lugar de fortalecer a la democracia, la debilitan. Y junto a esto hay otro fenómeno que nos debe de preocupar para analizar el buen funcionamiento de los sistemas democráticos, y es el tema de la participación de los ciudadanos. Muchas veces nos encontramos con la apatía o el desinterés, y no hay nada que haga más daño a una democracia que la falta de participación. Por eso el desafío de la democracia moderna es no quién vota, es decir, el número y la extensión de la participación, sino más bien dónde se vota, es decir, las sedes, los campos y el tipo de decisiones en las cuales puede involucrarse el ciudadano, y a esto último se le conoce como democracia social. Así que vamos a continuar analizando estos problemas sin olvidar que el tema de la definición del demos es muy importante. Demos, pueblo, kratos, gobierno. El pueblo en las sociedades modernas, complejas y pluralistas ha perdido un poco su significado. Autores como Giovanni Sartori se preguntan, ¿quién es el pueblo? Y tratando de definir quién es el pueblo, pues se encuentra una gran variedad de significados. El pueblo puede ser el 51% que toma las decisiones en una democracia. El pueblo es la clase trabajadora. El pueblo es la totalidad de una sociedad. El pueblo es la clase inferior, o el pueblo es aquel entelequia que no sabemos exactamente a qué se refiere. Por eso en la democracia moderna es mejor hablar de ciudadanos, titulares concretos, individuos que poseen derechos y obligaciones y que hacen de la defensa del orden democrático un compromiso social. De esto hablaremos en las siguientes secciones. La democracia es una forma de gobierno que atiende el bienestar no de pocos, sino del grupo más amplio. Pericles. La democracia, como el gobierno de todos los ciudadanos, es diferente de la monarquía y de la aristocracia. Aristóteles. La democracia como gobierno genuinamente popular es equivalente a las diversas formas de república. Maquiavelo. La democracia introduce un nuevo pacto social, donde cada uno gobierna y es gobernado. Juan Jacobo Rousseau. La democracia representativa asegura el máximo de libertad para los ciudadanos. John Stuart Mill. Los individuos son libres por naturaleza.
iguales e independientes, y nadie puede ser puesto bajo el poder político de otro sin su consentimiento. John Locke. En un Estado libre, todo individuo debe gobernarse por sí mismo. Montesquieu. Es democrático aquel régimen que tiende a la eliminación del mayor número de desigualdades entre los individuos y los grupos. Norberto Bobbio. A continuación pasaremos a analizar los desafíos y los peligros que actualmente acechan a las democracias. Iniciemos con la llamada crisis de las utopías y el descrédito en el que se encuentran las ideologías. Es lo que se ha denominado la crisis del pensamiento. Esta situación ha generado una urgente necesidad de nuevas reflexiones y estudios sobre las modalidades de ejercicio del poder que desarrollan estos sistemas democráticos. En este marco se ha desarrollado un clima favorable para tener un enfoque realístico sobre los problemas que enfrenta la democracia. Cuando hablamos de la crisis de las ideologías, estamos pensando en la falta de una aspiración ideal de los sistemas democráticos. Esto significa que el realismo político ha dejado de lado el rol que juegan los valores políticos. Temas como la libertad, la igualdad o la tolerancia han pasado a ocupar un segundo plano en nuestras discusiones, y por lo tanto es que consideramos muy necesario que la democracia vuelva a retomar esa relación con los valores políticos. Y hay algo que afecta mucho a los sistemas democráticos de la actualidad, y es esos fenómenos que han sido conocidos con el nombre de la videopolítica y la política espectáculo, en las cuales se observan ciudadanos que se ven interesados por los problemas políticos, pero todo intermediado por la televisión. Es lo que Giovanni Sartori llamaba el cambio del Homo sapiens al Homo videns, es decir, esa énfasis que los medios masivos de comunicación tienen en las mentalidades de los ciudadanos en nuestra época. Otro problema que se puede identificar y que afecta mucho a los sistemas democráticos es esto que Norberto Bobbio llamó las promesas no mantenidas de la democracia. Si recordamos bien, la democracia surge como una aspiración ideal por un conjunto de objetivos sociales que era necesario percibir. Pero desgraciadamente la democracia ha fallado en resolver muchos de estos temas. Entre estas promesas no mantenidas de la democracia, debemos señalar la persistencia del poder invisible. La democracia representa un reclamo por la transparencia. Queremos que nuestros gobernantes rindan cuentas, que nos informen, que las decisiones social y políticamente significativas estén también al alcance de los ciudadanos. Sin embargo, vemos que el poder invisible sigue enrollando a los gobiernos. Los ciudadanos nos alejamos cada vez más de las decisiones. Por eso es que se nos imponen muchas de estas decisiones todos los días. El segundo problema que afecta a las democracias es la influencia permanente de las oligarquías políticas y económicas. Mientras que la idea clásica de la democracia es que el ciudadano tomaría las decisiones en primera persona, en las sociedades complejas hemos visto que hay grupos intermedios que se colocan entre el ciudadano y las instituciones del Estado. Estas oligarquías se han convertido en poderosos diafragmas entre las necesidades de las personas y las decisiones de los gobiernos. Otro elemento importantísimo es la idea de la persistencia de la representación de los intereses por encima de la representación política. La representación política es la voluntad del elector por designar quién llevará su voz a las asambleas legislativas para diseñar las mejores leyes que le sirvan a él y a su comunidad.
Mientras tanto, lo que se observa es que muchas veces prevalece la representación de los intereses sobre la representación política. Muchos grupos de presión, los cabilderos, se apersonan en las asambleas legislativas para comprar a los legisladores, para presionarlos y que ellos puedan tomar decisiones que convenien a pocos grupos de interés y no al interés general, como era la idea original de la democracia. Por lo tanto, otra promesa no mantenida es la participación ciudadana interrumpida. Muchas veces se cree que la calidad de una democracia está en función del acto de emitir nuestro voto. Sufragar es la expresión más plena de los derechos políticos y civiles del individuo. Pero es solamente el ámbito de la participación electoral al que se ha reducido la participación. Una democracia exigente y de calidad exigiría también que esos ámbitos de la participación ciudadana se extendieran a otros ámbitos, ya no solamente electorales, sino también sociales, por ejemplo. Y es así donde llegamos también a otro problema que es muy difícil de resolver en todos los sistemas democráticos. Los padres fundadores de la idea de la democracia se imaginaban que a medida que se establecieran instituciones democráticas, se generaría automáticamente una cultura política de amor por la cosa pública. Se pensaba que el buen ciudadano aparecería prácticamente de manera automática si es que se establecían esas instituciones democráticas. La cruda realidad nos ilustra que el ciudadano no ha logrado ser el amante de la cosa pública que los grandes teóricos de la democracia se imaginaron. Hoy tenemos ciudadanos apáticos, poco participativos y que además solo van a las urnas cuando consideran que realmente hay un problema que les afecta, dejando en las manos de otros la solución de los graves temas de nuestro tiempo. Y es por esto que muchas veces, en lugar de hablar de sociedad civil, se habla más bien de una sociedad incivil. Y a esto se vinculan otras paradojas que afectan a las democracias. La primera de ellas es el gobierno de la tecnocracia. Originalmente se pensaba que los mecanismos del poder político tendrían que ser tan sencillos que cualquier persona pudiera hacerse cargo de las riendas del Estado. Lenin, por ejemplo, formulaba esta teoría diciendo que el poder político tendría que ser tan elemental que hasta una cocinera pudiera tomar en sus manos las riendas del Estado. Lo que vemos en la realidad es que los expertos y los tecnócratas cada vez son más quienes toman las decisiones. La política pública reclama especializaciones y necesita tomar decisiones que tienen una gran complicación. Pero el dilema que se presenta aquí es cómo hacer que, aun y cuando se mantenga el carácter técnico de las decisiones, los ciudadanos no sean expulsados de estos ámbitos decisionales. Otro tema que también afecta mucho a la democracia es la creciente burocratización del Estado. Más burocracia significa más trámites, significa que el ciudadano tiene que hacer mayores esfuerzos para que sus demandas sean satisfechas. Por lo tanto, aún la democracia no logra encontrar una solución a la creciente burocratización de las instituciones del Estado. Sería el caso de imaginar, de reflexionar sobre cuáles políticas o diseños institucionales acercan a estas estructuras decisionales al ciudadano. Y todo esto tiene una conclusión, que es la baja en el rendimiento de los sistemas políticos. Observamos cada vez con mayor intensidad que los gobiernos son ineficaces, ineficientes, que no encuentran las soluciones adecuadas a los grandes problemas de la sociedad. Y esto se debe a que
pues todos esos fenómenos se conjugan para que pues el gobierno pierda su capacidad de atender todas las demandas que existen en la sociedad. De hecho, muchos teóricos de la política señalan que la crisis de gobernabilidad que afecta a las democracias se debe a un crecimiento incesante de las demandas de los ciudadanos. Entonces hay que encontrar las instituciones que permitan dar respuesta adecuada a los problemas en el menor tiempo posible. Y así llegamos al punto más álgido y más grave en el tema de los problemas que afectan a la democracia, que es el desencanto que muchos sectores sociales manifiestan por el sistema democrático. La democracia ha vencido y se encuentra extendida en el planeta en todos lados. No importa si es un gobierno de un color o de otro, siempre todos se dicen democráticos. Augusto Pinochet decía que el suyo era un gobierno democrático. Hugo Chávez decía que el suyo también es un gobierno democrático. Fidel Castro definía la revolución cubana como una revolución democrática. Putin considera que en Rusia se está construyendo la democracia. Donald Trump considera que Estados Unidos es el ejemplo de la democracia. Y entonces vemos que la definición del orden democrático es muy elogiativa y todos quieren ser democráticos. Incluso en mis salones de clase, yo les pregunto muy frecuente a los estudiantes: alce la mano el que sea un demócrata. Y todos alzan la mano porque es elogiativo decirse democrático. Y cuando pregunto lo contrario, alce la mano aquel que no es demócrata, que es autoritario, nadie levanta la mano. Y esto pasa en los sistemas políticos. No importa si son sistemas multipartido o si son sistemas de un solo partido. Todos se dicen democráticos. Entonces, cuando la democracia significa tantas cosas a la vez, quiere decir que ha perdido su significado. Por lo tanto, tenemos que restituirle a la democracia su contenido, porque incluso en México todos los partidos se dicen democráticos, no importa si son de derecha, de ultraizquierda o de centro liberal. La idea es que la democracia es un sistema que sirve a todos y es importante buscar una participación de calidad. Los ciudadanos tienen en sus manos la responsabilidad de elegir a los mejores gobernantes, pero muchas veces no lo logramos. Hay muchos factores también que afectan esta capacidad de decisión. Y es así como nos estamos acercando a la conclusión de este conjunto de reflexiones sobre los desafíos que actualmente tiene la democracia. Por ello es que decimos que una democracia exigente y de calidad solo será posible si construimos instrumentos, mecanismos e instituciones que acerquen el poder a los ciudadanos. Y a esa tarea te convoco con mucha fuerza. No existe una sola teoría democrática que tenga validez para todos los tiempos y circunstancias, por lo que evidencia al menos 5 tradiciones de pensamiento que se han desarrollado al interior de la teoría democrática. La denominada teoría democrática radical incluye las concepciones clásicas de la democracia ateniense de tipo directo, con autores como Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Constant, Jean-Paul Marat y Karl Marx. La teoría democrática pluralista representativa, un filón de pensamiento clásico que llega hasta nuestros días, considera al pluralismo, o mejor, a la poliarquía, como una expresión del orden democrático que da cuenta del pluralismo social y político de nuestro tiempo, reservando el concepto de democracia a su posterior realización ideal con autores como Robert Dahl, Ralph Davenport, Leo Strauss, Perry Anderson y Jürgen Habermas. La teoría del elitismo democrático concibe a la democracia sobre todo un método para seleccionar a los gobernantes con autores como Wilfrido Pareto, Gaetano Mosca, Joseph Schumpeter, Robert Michels,
David Easton y Anthony Downs. La teoría liberal democrática representada por aquel filón del pensamiento político que inicia con John Locke, John Stuart Mill, Montesquieu y Alexis de Tocqueville, y que prosigue con autores como Gabriel Almond, Juan Linz, Will Kimbicka, Giovanni Sartori, Maurice Tuberger y Norberto Bobbio. La teoría del nuevo radicalismo que se desarrolló a finales del siglo XX con autores como Hannah Arendt, Seymour Martin Lipset, Daniel Innerarity, Charles Steele, Boaventura de Sousa Santos. Los autores citados, entre muchos otros, han reflexionado mayormente sobre la democracia, sus formas, sus métodos y sus realizaciones concretas. Para concluir, tenemos que refrendar que la democracia es el único régimen político realmente existente que es capaz de preservar las libertades y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, también es el más frágil frente a los autoritarismos actuales. La democracia se encuentra en peligro y es menester defenderla. La democracia requiere de una fuerte presencia de la sociedad civil, pero nada debilita más a la democracia que los esquemas populistas. El populismo se presenta en su acción concreta como un movimiento mesiánico anclado a una pureza popular que promueve la salvación de las masas a través de los liderazgos carismáticos. La acción del populismo es maniquea, dogmática y se orienta casi siempre a la exclusión radical de quienes disienten. Históricamente, el populismo ha sido el enemigo de la democracia por su tendencia a limitar las libertades. Por ello, es que a pesar de los avances logrados hasta ahora, el futuro de la democracia aún debe recorrer un largo camino. Lo que recuerda además un hecho que es muy preocupante, que la democracia no se establece de una vez y para siempre. Esto es importante porque a pesar de que la democracia ha sido universalmente adoptada en distintos países y que desde hace tiempo reina soberana a lo largo del planeta, puede ser considerada la mejor forma de gobierno en relación con otros sistemas autoritarios, teocráticos o fundamentalistas. Pero el peligro no ha desaparecido. La democracia es una construcción política muy frágil, mientras que el autoritarismo es una construcción monolítica. Muchas tendencias políticas actuales buscan limitarla o destruirla, porque es un régimen político donde los ciudadanos pueden hacer sentir y exigir sus derechos. La historia nos ha demostrado que el modelo de la democracia liberal produce la única forma de gobierno plural y tolerante. Es una democracia capaz de promover los derechos ciudadanos y contemporáneamente un sistema político que sea garante de las libertades civiles. Sin embargo, aún la democracia tiene carencias, como se observa cotidianamente. No ha logrado impedir el desempleo creciente, la pobreza extrema, la desigualdad de las oportunidades, es decir, no ha logrado ofrecer soluciones satisfactorias al problema más angustiante de nuestro tiempo, que es la angustiante desigualdad social. La democracia realmente existente aún no logra resolver estos problemas. Por ello, consideramos que para democratizar a la democracia se requiere una evaluación ciudadana sobre los resultados económica y socialmente
relevantes que la democracia ha ofrecido a los ciudadanos. Al carecer de esta posibilidad, millones de ciudadanos en México dieron un voto de confianza a un político carismático, clientelar y populista que ofreció transformar radicalmente esta injusta realidad para colocar a nuestro país en la senda de la modernidad. Sin embargo, bastaron pocos meses para darnos cuenta de que esto no era así, para ver traicionados todos los ideales de una democracia de calidad y deliberativa, con amplia participación ciudadana y atenta a los problemas de la marginación social. Apenas tomó el poder, inició la destrucción institucional al imponer su visión patrimonialista del Estado y no solo canceló importantes proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo social, también permitió el regreso a la vida pública de personajes ampliamente cuestionados por su corrupción. Los conflictos de interés se establecieron como parte sustantiva de la acción gubernamental, al tiempo que floreció el más descarado nepotismo entre sus colaboradores. Prácticamente no ha existido un solo día en el que no asome la estigmatización contra los opositores, la crítica a la prensa libre y la mentira como discurso de gobierno. Por si fuera poco, al igual que los regímenes fascistas, se pretende dividir al universo político entre amigos y enemigos, entre conservadores y revolucionarios, entre ricos y pobres, entre buenos y malos. El fanatismo del "están conmigo" o "están en mi contra" es parte central de la visión dogmática que tienen. Es un régimen en el cual el fanatismo está todos los días presente en las conferencias mañaneras. Por ello, tenemos que recordar que un régimen es democrático cuando los ciudadanos pueden formular sus preferencias libremente, cuando pueden asociarse, expresarse y sufragar sin ninguna limitación. Cuando votan, expresan su voluntad respecto a las diferentes alternativas que compiten por el apoyo popular. Sin contrapesos, la democracia se degrada. La democracia está en peligro, pero no debemos permitir que se siga deteriorando. Por si fuera poco, el declive de la democracia también se acompaña de una disfunción de la representación política, desde que se ha impuesto a la sociedad un modelo de competencia electoral diseñado para restarle influencia a los ciudadanos. Este déficit de credibilidad de la política que se observa se debe en buena medida a la necesidad de renovar a los partidos como el elemento central cohesionador del sistema político en su conjunto. Significa estar en sintonía con las transformaciones sociales y culturales del momento y con los reclamos de participación ciudadana cada vez más presentes y consistentes. El modelo de la democracia deliberativa representa la novedad más relevante en el campo de la teoría democrática. Aparece como una alternativa frente al declive de la participación electoral, la crisis de la representación política y el debilitamiento de los vínculos asociativos que afectan a los sistemas políticos de nuestro tiempo. Hablar de política significa referirse al poder y a quien lo ejerce, cómo lo hace, cuánto tiempo y cómo accedió a él. En la democracia el dirigente es un empleado del Estado y por lo tanto tiene más obligaciones que derechos. La preocupación sobre un liderazgo es tan antigua como la política misma. Sus primeros estudios están vinculados a grandes nombres de pensadores como Platón, Maquiavelo o Gaetano Mosca, quienes se preocuparon por aquellos que conducen las riendas del Estado. Sus análisis conciben a las élites como los actores principales. Las modalidades bajo las cuales se organizan las comunidades políticas marcan una diferencia muy importante para la vida cotidiana de las personas. Para tener nuevos elementos de análisis sobre las democratizaciones y sobre el futuro de la democracia, continuaremos en los próximos programas analizando estos riesgos que actualmente enfrentan los sistemas democráticos y para ello analizaremos el funcionamiento de los sistemas autoritarios.
Por ello, te invitamos a que te quedes con nosotros y que sigas nuestras transmisiones. Esto ha sido Las Razones de la Democracia.